Ok, vamos a empezar con esta enseñanza que se llama el arrepentimiento, la cura para la iglesia. Esa es la enseñanza que vamos a ver y vamos a orar para pedir al Señor que Él sea el que nos guíe, el que nos dirija, el que nos ayude, porque sin Él no somos nada y no podemos hacer absolutamente nada. Vamos a orar. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, bendito Dios, por tu amor y misericordia. Gracias por este tiempo que tú nos permites para aprender tu palabra, seguir, Señor, con estas enseñanzas que tú pones, Señor, para que nosotros seamos edificados, crezcamos en conocimiento, pero también te rogamos, Señor, que tú nos ayudes. Ayúdanos a vivir tu palabra, a ponerla por obra, Padre, porque queremos ser cada día como tú, Señor Jesús. Queremos ser cambiados, transformados, diferentes, que ya no nos vean más a nosotros, sino te vean a ti reflejado en cada uno de nosotros. Vean tu gloria, tu amor, tu misericordia, tu paciencia y tu santidad. Padre, gracias por este tiempo. Bendice a mis hermanos, apresura sus pasos para que puedan conectarse, Señor, y te rogamos que tu Espíritu Santo sea el que hable a través, Señor, de tu palabra, de mi vida. Ayúdanos, Padre, queremos aprender. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hermanas, pues vamos a continuar con esta serie de enseñanzas. Vimos anteriormente lo que es el evangelismo. Posteriormente vimos lo que es el discipulado. La enseñanza pasada fue se me fue la salvación, perdón. Fue la salvación y si la perdemos o no, eso fue lo que hemos estado viendo. Y hoy vamos a ver lo que es el arrepentimiento, la cura para la iglesia. ¿Por qué es importante el arrepentimiento y por qué la cura para la iglesia? Porque lamentablemente hoy en día en las iglesias pues están llenas de pecado. Esa es una realidad. No por esto quiere decir que ya todos nosotros somos santos y ya somos en su totalidad santos y que ya no pecamos y que ya somos apartados, ¿no? Para el Señor. Somos apartados para el Señor. Estamos en un proceso de santificación, pero porque la iglesia está llena de pecado. Porque, para empezar, esta enseñanza del arrepentimiento nos enseñan dos cosas. Una, para la gente que no conoce de Cristo, y cuando nosotros les compartimos de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué les decimos a las personas? Que acepten a Jesús como su Señor y su Salvador. Y ya tiene la salvación y la vida eterna. Inclusive ha habido evangelistas o pastores que cuando hacen un evento evangelístico, ¿qué es lo que hacen? Ya dan la palabra y les dicen que las personas que quieran pasar al frente para recibir al Señor. Entonces pasan las personas y hacen una oración y les dicen, Padre, en el nombre de Jesús, acepto a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Me arrepiento de mis pecados, te acepto en mi vida, amén. Y ya, esa es una oración que ellos hacen, pero no hablan acerca más de lo que hemos hablado anteriormente, que es un discipulado, y dentro de este discipulado que haya un verdadero arrepentimiento. Entonces muchos pues dicen, ya acepté a Jesús, ya soy salvo, pero llegan a las iglesias con los mismos pecados, porque no los han confesado, porque no ha habido un verdadero arrepentimiento, sino confiesan el pecado en el momento de una manera general y dicen, Señor, perdóname mis pecados, porque a lo mejor me emborraché, adulteré, mentí, robé, etcétera. Nada más, pero no hay ese verdadero arrepentimiento. Entonces, porque ni siquiera lo conocen, porque lamentablemente dentro de las iglesias, estoy hablando en general, no hablan acerca o hacen un énfasis de un verdadero arrepentimiento. Entonces llegan hermanos, no hay un discipulado, no hay un verdadero arrepentimiento. Llegan las personas a las iglesias, pues obviamente bien cargadas,
porque no confiesan los pecados. No confiesan el pecado de adulterio, de mentira, de engaño, de fornicación, pecados de ignorancia, pecados, etcétera. Cualquier pecado no lo confiesan delante de Dios, no del pastor, ni de un servidor, ni de nadie, sino delante de Dios no confiesan el pecado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el cristiano, el hermano, sigue cargando con esos mismos pecados, los cuales no ha confesado. Por ejemplo, si trae una amargura, si traen un odio, un rencor, etcétera, no lo confiesan. Entonces viene en su corazón y de ahí se desencadena lo que es las raíces de amargura, lo cual eso hace que por tanta raíz de amargura que uno viene cargando, pues cada día más se impida que nosotros podamos perdonar y recibir el perdón de la otra persona. Entonces, así estamos en la vida. Entonces, por eso siempre estamos de malas, enojados, con depresiones, odio, rencores, no podemos perdonar, todo nos cae mal en la vida, todo nos fastidia, porque el sol calienta mucho, porque llueve mucho, porque llueve poquito, porque hace frío, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué motivo? No podemos vivir una plenitud en Cristo. Por eso es importante, mis hermanos, que nosotros podamos entender bien la palabra y nuevamente lo que les decía, el arrepentimiento es la cura para la iglesia. Si nosotros no confesamos nuestros pecados, los pecados van a estar ahí y van a abrir puertas para que se desencadenen otros pecados. Entonces, de esta forma se endurece mi corazón, mi mente queda entenebrecida. De tal manera que yo voy a la iglesia los domingos o las reuniones, alabo a Dios y glorifico a Dios y sigo haciendo mis pecados y digo que estoy bien, porque mi conciencia se ha cauterizado por no confesar nuestros pecados. Entonces nosotros cuando vayamos a predicar el evangelio y una persona quiere acercarse a Cristo, sí podemos ayudarles a hacer esta oración, pero tenemos que llevarlas a que tengan un verdadero arrepentimiento, enseñarles qué es el arrepentimiento para que ellos no anden cargando cosas, para que ellos puedan arrepentirse, confiesen sus pecados y puedan ser libres de la esclavitud del mismo pecado, en las cuales nos encontramos todos. Entonces, por eso la iglesia de Cristo, les decía hace un momento, está llena de pecado. ¿Por qué? Porque hay hermanos, como no se hace el énfasis de un verdadero arrepentimiento, ni se explica lo que es el arrepentimiento, muchos van así, ya con sus corazones cauterizados, con la mente entenebrecida, pensando que todos los domingos que van y entre semana que están en sus pecados, ellos están muy bien. Y obviamente, pues no, porque Dios no los escucha, porque el pecado los aparta delante de Dios. Vamos a leer Apocalipsis 3:19, por favor. Inclusive, mis hermanos, esta enseñanza, aunque otros ya hermanos la han escuchado, es importante. ¿Por qué? Porque luego no lo ponemos por práctica. Sabemos del arrepentimiento, tenemos remordimientos, etcétera, pero no lo ponemos por práctica, porque el objetivo de cada enseñanza, mis hermanos, es que Dios hable a nuestros corazones y lo podamos poner por práctica, lo practiquemos nosotros mismos, primeramente en nuestra propia vida, posteriormente con nuestros esposos, nuestros cónyuges y nuestros hijos y obviamente todo lo que es a nuestro alrededor. Vamos a leer lo que es la palabra. Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dice el Señor que Él reprenda y castiga. Y dice que nos arrepintamos. Ahora, dice el Señor, el mensaje para la iglesia de hoy en día, vamos ahí mismo, ahí en el Apocalipsis capítulo 3, pero vamos al versículo 13. Dice la palabra en el versículo 13, dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
O sea, ¿quién es el que está hablando? El Espíritu Santo. ¿Y a quién se lo está hablando? A las iglesias. Tal parece que la iglesia, como el hijo pródigo, ha tomado un largo viaje a un país extraño. Cuando el mensaje llegó a la iglesia en la Odisea, estoy seguro que no fue un mensaje que les haya gustado. ¿Por qué? Porque tenían que arrepentirse, que el arrepentimiento es un cambio de dirección, es un cambio de vida. Hoy en día en las iglesias, por eso no se habla mucho de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque vamos a ser sinceros. A nosotros, a la iglesia, no nos gusta que nos digan que estás en pecado, que debes de sujetarte a tu esposo, que debes de obedecer, que el esposo debe de arrepentirse, que no debe de tratar mal a su esposa, que deben de ser honrados en el trabajo, que deben de buscar de Dios, que tenemos que apartarnos de todo pecados de la mente, del corazón, de odios, hay que perdonar, etcétera, etcétera, etcétera. Que hay que apagarle a la televisión y meternos con el Señor más, que hay que bajarle a los chismecitos y meternos con el Señor, etcétera. Entonces todo eso a la iglesia no le gusta, no nos gusta. Entonces cuando la palabra o cuando el pastor o las enseñanzas nos hablan y nos enseñan y nos confrontan con la palabra, nos confrontan con la verdad de lo que nosotros pues somos por el pecado que traemos que entró por Adán, no nos gusta. ¿Qué es lo que hacemos? Pues luego brincamos, saltamos y nos molesta cuando nos confrontan. Ay, sí, pues ni que tú fueras perfecto, o ni que tú fueras santo, o sí, a lo mejor el momento por respeto no le decimos nada al hermano o a la hermana cuando nos confrontan con la palabra, pero después nos damos la media vuelta y ¿qué hacemos? Ay, ni que fuera tan santo, ay, ni que fuera ya perfecto, ay, sí ha de orar mucho, ay, sí ha de buscar mucho, y empezamos a hacer mofa de la persona que nos está confrontando o dando la palabra del Señor, para que nosotros podamos, para que nosotros podamos vivir una vida en rectitud. Entonces, por eso, cuando este mensaje llegó a la iglesia de la Odisea, a muchos no les gustó. Y hoy en día, nuevamente repito, ¿a cuántos nos gusta que nos digan la verdad? Que nos digan que tenemos que ordenar nuestra vida, que dejemos todo lo que estorba para Dios, que demos prioridades de buscar de Dios, que si no oramos, si no leemos la Biblia, es un pecado. El no orar ni leer la Biblia, el no esforzarnos a vivir en santidad, etcétera, etcétera. ¿A quién nos gusta? A ninguno. A ninguno nos gusta que nos hablen y nos digan la verdad. Pero lo más terrible, mis hermanos, es que cuando estamos en el mundo, alrededor con las personas que no conocen de Cristo y ya hablan de cosas inmorales, del pecado, de la lujuria, de mentir, de robar, de hacer cosas indebidas, ahí no nos molesta. Ahí sí lo apapachamos, ahí sí nos reímos, ahí sí no nos ofenden. Por ejemplo, el caso de los varones, cuando están hablando palabras de doble sentido, o inmoralidades, o hablando cosas tontas, absurdas, que no edifican, ¿qué hacen los varones? Pues se ríen, aplauden, cotorrean y todavía siguen participando en ello. Cuando en el caso de las mujeres, cuando las mujeres hablan acerca de sexualidad, de que este hombre sí me gusta, si se ve varonil o no, pero con otras palabras, porque lo hablan con palabras groseras, en doble sentido, etcétera, ahí entonces no ofende. Ahí no ofende, hermanos. Ahí sí nos reímos, aplaudimos, etcétera. Pero lo más terrible, mis hermanos, es que cuando la palabra nos confronta y nos hablan lo que es el pecado y la realidad del pecado y todo lo que nos confronta la palabra en nuestras vidas y lo que nosotros hacemos mal, ahí sí nos ofende, ahí sí nos hacemos los dignos, ahí sí nos enojamos, ahí sí no queremos que nos señalen, que nos digan absolutamente nada. Entonces esto pasó lo mismo con la iglesia de la Odisea. A ellos no les gustaba, ellos apreciaban y hubo hasta cierto punto problemas, muchos que se sintieron ofendidos con el contenido del mensaje del arrepentimiento por los pecados que cada uno realizaba. Muchos posiblemente ni siquiera creyeron que era un mensaje de Dios, sino ellos decían, no, eso no es de Dios, eso es
eso es de la carne, eso no, ese es el hermano fanático que no quiere dejarnos que nosotros estemos tranquilos. Y sacamos miles de pretextos, hermanos. ¿Por qué? Porque queremos seguir apapachando nuestro pecado. Queremos seguir apapachando nuestras mentiras, nuestros enojos, nuestros odios, nuestros rencores, nuestras infidelidades. Queremos seguirnos justificando porque no oramos, porque no vamos a la iglesia, porque no leemos la palabra y sacamos miles y miles de excusas y pretextos y le decimos: Señor, pues ¿cómo quieres que ore y lea la Biblia? Pues si me diste un esposo en el cual quiere que lo atiendan, en el cual tengo hijos que tengo que atender, ¿cómo te voy a servir a ti? Y nos quejamos de todo y ponemos siempre cosas. Y obviamente para que nosotros justificar todos nuestros pecados, todo el querer, para no acercarnos a Dios o ser libres verdaderamente en Cristo Jesús. Al momento que nosotros recibimos a Cristo y confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos de los mismos, nosotros somos verdaderamente libres. Ya no andamos cargando esas tremendas piedras, cargas en nuestro ser, sino nosotros somos verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque el Señor nos perdona, porque el Señor nos sana, porque el Señor nos liberta. Y dice la palabra en Romanos que no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Y en mismo Romanos nos dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Él fue el que los justificó, Él es el que los perdonó, Él es el que murió y además resucitó de entre los muertos. Entonces, ¿quién nos acusará? Nadie. ¿Por qué? Porque Jesús es el que nos perdonó y es el que nos justifica y nos lavó, hayamos hecho cualquier pecado. Entonces, desde el momento que nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, somos verdaderamente libres. Por eso la palabra dice: y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará ¿qué? Libres. ¿Cuál es conocer la verdad? Esto, que confesemos nuestros pecados para que nos arrepentamos y entreguemos absolutamente todo hacia nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este mensaje del arrepentimiento a la iglesia de la Odisea, pues para algunos fue ofensivo. Nuevamente, algunos ni siquiera creyeron el mensaje que era directamente de Dios. Y muchos se decían, después de todo, ¿cómo podía un Dios de amor y que ama tanto a su iglesia usar palabras tan duras hacia la iglesia o hacia las personas? Y ese es el mal concepto que muchos tienen dentro de la iglesia. Es que Dios me va a perdonar a final del día de mi camino. Yo puedo seguir yendo a la iglesia y seguir pecando, a fin que me voy a arrepentir ya en mis últimos tiempos y Dios me perdona y me voy con Él al cielo, porque Dios es amor. Otros dicen: es que Dios me comprende porque Él sabe las tentaciones, Él sabe que yo no puedo con mi carácter, yo no puedo cambiar, tengo un carácter fuerte en el cual no puedo perdonar, en el cual la soberbia, el orgullo no puedo dejar, pero Dios es amor y Dios me va a comprender y Él me va a perdonar aunque ya esté delante de su presencia. Él va a tener misericordia. Hermanos, no podemos nuevamente justificarnos. Dios es amor, por supuesto. Es misericordioso, claro. Y es paciente. Pero también es un Dios de justicia. Y dice la palabra: ay de aquel que caigan en manos de un Dios vivo. Entonces tampoco podemos tomar que todo Dios es amor y Él va a consecuentar todos nuestros pecados, todas nuestras malas decisiones, todos nuestros errores. Y que también nosotros no queramos cambiar, porque también nosotros sabemos que yo tengo un carácter fuerte, un carácter en el cual no olvido y perdono tan fácilmente, un carácter en el cual yo ordeno y le mando a mi esposo y él se tiene que callar y sujetar, porque si no, se las va a ver en la casa o viceversa. Si yo sé que tengo un carácter fuerte, ¿qué tengo que hacer? Pedirle perdón a Dios, confesar mi pecado y pedirle a Él que me ayude a cambiar ese carácter, pero también yo debo de esforzarme a cambiarlo. ¿Cómo? Sujetándome, perdonando, obedeciendo, agradando. ¿Y cómo vamos a poder hacer esto? Muchos pueden decir: ay, hermano, es que tú no sabes
el esposo que tengo, o la esposa que tengo, o los hijos que tengo, o el jefe en la empresa que tengo. Mis hermanos, todos luchamos y batallamos con las personas que están a nuestro alrededor. Pero para poder nosotros salir victoriosos, ¿qué necesitamos? Orar, mis hermanos, pagar el precio, clamar, leer la palabra, llenarnos de Cristo a través de la oración. Si nosotros no lo hacemos así, obviamente nunca vamos a poder tener ese poder para someter mi boca, no contestar, no chismear, no gritar, no enojarme, ser pacientes. Si nosotros no sometemos nuestra carne a la oración, a la voluntad de Dios, al ayuno y a la búsqueda de Él, olvídense, mis hermanos, no vamos a poder. No vamos a poder, porque solamente para someter la carne, someter la boca, ser obedientes, ser humildes, es a través de la oración, a través de leer la palabra de Dios. Y no confundamos el amor de Dios con que nosotros queramos que el Señor apapache nuestros pecados para que nosotros podamos seguir en un libertinaje espiritual, en el cual en este libertinaje yo voy el domingo a la iglesia, busco de Dios y ya llega el lunes o llega el mismo domingo en casa en la tarde y entonces vuelvo a ser la persona que era anteriormente porque Dios me va a justificar, porque Él sabe que yo no puedo someterme, no puedo callarme, no puedo tener ese amor, esa paciencia. No, hermanos, el Señor no va a apapachar los pecados de nadie, de nadie. Que Él es paciente y misericordioso. Gloria a Dios por eso. Pero va a llegar el momento en que si nosotros o la gente sigue de esta manera, dice la palabra, que entonces tengamos cuidado de caer en las manos de un Dios vivo. Por ejemplo, el Señor, ¿qué es lo que hace y qué es lo que va a hacer? Sacudir a la iglesia. Porque como la iglesia no entiende y sigue en el pecado, en su libertinaje espiritual, entonces Dios, ¿qué es lo que va a traer? Un sacudimiento a la iglesia. Y con ese sacudimiento no sabemos si va a ser persecución, falta de trabajo, falta de alimento, enfermedad, no lo sabemos. Pero Dios va a sacudir a la iglesia. Seguramente este Dios sería capaz de reconocer su labor, pero en lugar de reconocimiento de sus buenas obras o sus buenas cosas que habían hecho, recibieron una reprensión. Eso es lo que pensaba la iglesia de la Odisea, que Dios, siendo un Dios de amor, de compasión y misericordia, Dios iba a reconocer la labor que había hecho la iglesia de la Odisea. Y pensaban que por sus buenas obras o sus buenos actos o las cosas buenas que hicieron, ellos habrían de recibir la misericordia y el amor de Dios y no una reprensión. Por eso leemos en Apocalipsis que les dice a la iglesia de la Odisea que al hijo que él ama corrige y disciplina. ¿Y qué le dice? Que se arrepienta. Porque ¿quién es el que está hablando? El Espíritu Santo de Dios es el que está hablando. Por eso la iglesia de la Odisea no creía que ellos podían estar mal delante de Dios y se sintieron desconcertados, abrumados, porque ellos pensaban que por las buenas obras ellos iban a ser justificados. Sin embargo, Dios no se basa en las buenas obras, en los buenos hechos o en lo que uno bueno hace, sino Él se basa primeramente en un verdadero arrepentimiento, en un cambio de mentalidad, de corazón y de acción, y obviamente que a través de este cambio nosotros podamos reflejarlo a la gente que nos rodea. Esta generación de los últimos días piensa en sí misma que es una generación decente y bien portada delante de Dios. Eso es lo que muchos piensan hoy en día en las iglesias, que como son bien portados, porque fingen, porque aparentan, piensan que esta generación, que Dios va a tener misericordia y que no pasa nada. ¿Por qué? Porque a final del día sabemos que Dios tiene misericordia y sabemos que no es como antes, que antes ofendían a Dios e inmediatamente caía el juicio. Ahorita la gracia por la cual estamos viviendo por medio de nuestro Señor Jesucristo y lo paciente que es el Señor,
Gracias a Dios no trae juicio Dios sobre nosotros inmediatamente, pero tampoco tentemos a Dios de estar pecando, de estar fallando, de seguir en nuestros errores, en nuestros pecados, porque Dios conoce nuestro corazón, hermanos, y las intenciones del mismo. Él nos conoce nuestras intenciones. Entonces, mis hermanos, no juguemos con Dios. Vamos a Hechos, capítulo 17, versículo 30. Libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 30. Dice la palabra: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Manda en todo lugar, a todos los hombres, a todas las personas que se arrepientan. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Arrepentirnos. Pero la iglesia necesita ponerse en dirección con el Espíritu Santo y escuchar su voz y su mensaje. No es un mensaje nuevo que predicó Jesús, es un mensaje que predicaron el mismo Señor Jesucristo, Juan el Bautista, Jonás y muchos hombres predicaron el arrepentimiento. El mensaje que Jesús predicó fue arrepentimiento. Vamos a Mateo 4:17. Mateo capítulo 4, versículo 17. Dice la palabra: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. Jesús, ¿qué empezó a hacer? A hablar y a decir que el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a Marcos 1:15. Marcos capítulo 1, versículo 15. Dice la palabra, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Eso es lo que el Señor nos está diciendo, que nos arrepintamos y creamos ¿en quién? En el evangelio. Jesús presentó el arrepentimiento como el primer paso para una nueva vida que Él vino a traer. Esto es para todos. Él no presentó ninguna otra forma para alcanzar la salvación. Es a través de creer en el evangelio y del arrepentimiento. Así es como el Señor trae esa liberación para nosotros, que es un nuevo paso para una nueva vida transformada. Vamos a Mateo capítulo 3 y vamos a leer del versículo 8 al 10. Mateo capítulo 3, versículo 8 al 10. Dice la palabra: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces, ¿quiénes son los árboles? Nosotros. La iglesia de Cristo, nosotros somos los árboles. Dice la palabra que ya el hacha está en la raíz. ¿Para qué? Para ser cortada. Y todo árbol que no da fruto va a ser echado al infierno, al fuego. Por eso dice la palabra: hacer pues frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. Entonces, una persona que reconoce que es pecadora, escucha la palabra del evangelio, la cree y se arrepiente, ¿qué hace inmediatamente? Hace frutos dignos de arrepentimiento.
¿Cuáles son estos frutos dignos de arrepentimiento? Si antes robaba, ya ahora va a trabajar y no va a robar. Si antes mentía, ahora va a hablar verdad. Si antes insultaba y hablaba palabras antisonantes, ahora ya no va a insultar ni va a decir palabras antisonantes. Si antes no se podía sujetar a su marido o no quería obedecer o viceversa. Si el marido trataba mal a la esposa, insultándola y golpeándola, humillándola, pues ahora va a ser frutos dignos de arrepentimiento. Lo va a cambiar completamente. Ahora va a amar, se va a sujetar, va a perdonar, va a hacer todo lo contrario. Esos son los frutos dignos de arrepentimiento. Este es un principio básico de Dios. Es la actividad de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Él espera que cada uno de nosotros demos buenos frutos para que el día que Él corte el árbol, o sea, el día que nos llame a su presencia, nosotros podamos dar ese buen fruto y decir, Señor, dimos buenos frutos. ¿Cuáles fueron tus frutos? Mi esposo, mi esposa, mis hijos. Prediqué tu palabra, enseñé tu palabra, compartí el evangelio, los vecinos, pude dar testimonio, mi propia familia, etc. Cuando nosotros estemos delante de la presencia de Dios. Vamos a Isaías 53. Isaías capítulo 53, versículo 6, por favor. Isaías 53, 6. Dice la palabra: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces todos quisimos descarriarnos. Por eso la Biblia nos dice que en 1 Tesalonicenses que no hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno, porque todos nos descarriamos como ovejas. Cada quien jaló por su camino, cada quien quiso tomar el camino que quiso, nadie nos obligó, nosotros tuvimos y tenemos un libre albedrío, en el cual nosotros tomamos las decisiones, sean buenas o sean malas, tanto para mi vida, para mi esposa, mi esposo, mis hijos, para las decisiones en el trabajo, las decisiones familiares, las decisiones entre cónyuges, las decisiones en el trabajo, etc. Nosotros somos los que tomamos las decisiones, sean buenas o sean malas, porque muchas veces le echamos la culpa a nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Y les decimos, es que mi mamá y mi papá fueron malos, no me dieron educación, no me dieron ejemplo, no esto y el otro. Ah, bueno, y por eso soy un adúltero y un fornicario. Ah, entonces por eso soy un alcohólico o estoy metido en las drogas. O por eso soy un ratero o un distribuidor de droga. Pues por supuesto que no. Nosotros tenemos un libre albedrío en el cual nosotros tomamos la decisión de seguir la palabra, seguir lo bueno o descarriarnos como ovejas y tomar el camino malo que nos conlleva a tomar decisiones en las cuales esas decisiones nos van a llevar a cosas buenas o a cosas malas. La palabra pecado se traduce y se denota como rebelión. Esa es la palabra pecado. Pecado se traduce y denota como rebelión. Y la rebelión fue lo que le hizo caer a Luzbel, que es Satanás. Él se rebeló contra Dios y obviamente fue destituido de la presencia de Dios. Y ese es el problema de la raza humana, la rebelión. Hoy vemos en día cómo a través de toda la historia de la humanidad se han rebelado. Y hoy en día se rebelan ¿contra quién? Contra Dios, contra sus mandamientos, contra sus preceptos, contra su enseñanza, contra su doctrina, contra su santidad. ¿Y qué han hecho? Quemar las Biblias, blasfemar el nombre de Él, desprestigiarlo. En las marchas gay, en las marchas de las lesbianas, no hacen mofa de Jesús, diciendo que Él es homosexual, blasfemando el nombre de Él. Entonces yo no entiendo esa parte. Si ellos son homosexuales y lesbianas y ellos quieren vivir de esa forma,
está bien que lo hagan, pero ¿por qué meten a nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué se burlan? ¿Por qué blasfeman? Porque obviamente están en una rebelión contra todo lo que Dios ha puesto. En el caso de las mujeres, las feministas, ¿de qué manera se rebelan? Están en una rebelión contra los preceptos de Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que dice el Señor acerca de las mujeres? Que se sujeten a su marido, porque él es la cabeza y va a dar cuentas a Dios. Pero la mujer no se quiere sujetar. Si el marido le dice, oye, tengo problemas y voy a buscar ayuda, y la esposa, sí, pues si tú dices algo de nosotros o de la casa, te dejo de hablar, me enojo, me molesto. Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay una rebelión, porque si el marido quiere hablar, que oren por él, ¿por qué no lo dejan que lo hagan? Hay una rebelión contra el marido cuando el marido no se sujeta hacia Dios y maltrata a la esposa. Entonces, en el caso de las feministas, se rebelan en contra de Dios porque se levantan en contra de los varones. Entonces, eso no está bien. Obviamente, esa es la rebelión, el pecado que hay en la humanidad y en el cual toda la gente, ¿qué es lo que hacemos? Nos rebelamos. Nos rebelamos en contra de ¿quién? De Dios. Siempre es rebelarnos en contra de su palabra, de sus mandamientos, de sus ordenanzas, de poder vivir vidas agradables, santas, puras delante de Dios. Vamos a Isaías capítulo 55 y vamos a leer el versículo 6 al 8. Isaías capítulo 55, versículo 6 al 8. Dice la palabra: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonador. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Fíjense, aquí el Señor nos está hablando y que nos está diciéndonos que busquemos a Él, que nos arrepintamos, que nos volvamos de nuestra rebelión, que nos volvamos de nuestros pecados, que nos volvamos de nuestros malos caminos, que cambiemos nuestra forma de pensar, que cambiemos nuestros pensamientos inicuos y nuestra forma de ser y nos volvamos a Él, nos volvamos a su santidad, a sus ordenanzas, a su palabra. Y dice que Él tendrá misericordia porque Él es un Dios lleno de amor y misericordia, amplio en perdonar. Porque los pensamientos de Él no son nuestros pensamientos, ni los caminos del Señor, son nuestros caminos. Entonces, lo que a nosotros nos parece bueno, al Señor le parece mal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar el rostro de nuestro Dios para vivir conforme, no a mis pensamientos inicuos, no a mi forma de ser, a lo que yo creo, a lo que yo pienso, sino a la voluntad de Dios y a lo que Dios pide y demanda de nosotros, aunque nos duela, hermanos. ¿Por qué? Porque nos duele, sí, claro que duele. Duele porque estamos arraigados a este cuerpo de carne y estamos arraigados a pecados, estamos arraigados a actividades y cosas que hacíamos pecaminosas, hábitos pecaminosos, que muchos años lo hacíamos. Entonces, desde el momento que nosotros tomamos la decisión de apartarnos del pecado y vivir para Cristo, obviamente la carne se duele. Se duele el dejar la televisión, se duele el dejar la música mundana, se duele el que dejemos de bailar, se duele el que dejemos el trago, se duele el que obedezcamos a las autoridades puestas por Dios, se duele el que como varones nos sometamos a la palabra de Dios, nos duele el que apaguemos nuevamente la televisión, el videojuego y tomemos tiempo para orar, para leer la palabra, para buscar de Dios. Se duele desde el momento que tomamos la decisión y nos empezamos a levantar de madrugada a orar. Se duele desde que nos insultan, bendecimos. Todo eso, la carne se duele. Pero obviamente nosotros tenemos que agradar a Cristo y nos va a doler al principio, claro. ¿Por qué? Porque nos estamos sacando todo lo sucio, todo lo vil, todo lo malo.
Es cuando nos hacemos una limpieza de nuestro organismo, de nuestro cuerpo. Sacamos y desechamos todo lo sucio. Entonces, así es el pecado. Cuando Dios nos arrepentimos y creemos en Él y empezamos a orar y a leer su palabra, nos empezamos a limpiar, a limpiar, a limpiar. Nos va a doler, por supuesto, pero después ya vamos a estar sanos. Cuando nos enfermamos del estómago, que tenemos vómito y diarrea, pues nos duele y es feo el vomitar, la diarrea, retortijones en el estómago. Inclusive luego hasta la infección es tan fuerte que hasta temperatura nos da. Porque nos duele por la misma infección que tenemos. Así nosotros estamos cuando venimos a Cristo. Estamos infectados por el pecado. Estamos sucios por el pecado, llenos de inmoralidad en la mente, en el alma, en el corazón, sucios. Entonces, ¿qué hace el Señor? Nos empieza a limpiar a través de la oración, a través de su palabra, a través de lo que nosotros empezamos a vivir. Nos va a doler, sí, porque el Señor nos dice que dejemos muchas cosas. Nuevamente les repito que traemos arraigadas. Pero cuando termina esa sanidad, cuando ya estamos sanos, ya estamos curados, decimos, cuando pasa la infección del estómago y ya, gracias a Dios, dejamos de vomitar, no tenemos diarrea, ya no hay retortijones, ya estamos bien. Ahí decimos, ay, gracias Señor, porque nos sentimos aliviados, nos sentimos bien, nos sentimos descansados de nuestro organismo. Cuando nosotros pasamos por esa limpieza de nuestro Dios, por todo el pecado que venimos trayendo y nos venimos arrastrando, ¿cómo nos sentimos? Libres, liberados, con esa paz, con esa tranquilidad. Podemos ver las cosas de diferente manera, podemos pensar de diferente manera. Ya no pensamos como antes, viéndonos nosotros mismos, querer satisfacernos nosotros mismos, querer ser siempre primero nosotros mismos, no ver por los demás. Ya nuestra perspectiva cambia, ya no vemos con nuestros ojos carnales, ya no pensamos en lo que dirán los demás, ya pensamos con los ojos de Jesús, pensamos con la mente de Cristo, vemos con los ojos de Jesús, vemos la misericordia de Dios. Cuando antes no éramos misericordiosos, ahora ya nos duele, tenemos esa misericordia, esa compasión. ¿Por qué? Porque el Señor nos limpia, nos libera, tenemos una mente renovada, somos limpios, ya no pensamos en las inmundicias que hacíamos. Esa es la libertad que el Señor trae a nuestras vidas. Esa es la forma que el Señor nos va limpiando y sanando y purificando. Por eso es importante el arrepentirnos, entregarle todo a Cristo. Lo más profundo, los más pecados horribles que hayamos hecho, entreguémoslo al Señor y seamos libres, mis hermanos, libres de ataduras, libres de cadenas, libres de amarguras, libres de ataduras, mis hermanos. El Señor nos quiere hacer libres, y a la gente que no conoce de Cristo, de igual manera, los quiere hacer libres. Pero para que sean libres, tienen que confesar sus pecados, entregarlo todo a Cristo. Lo que les duele, lo que les haya ofendido, lo que les haya lastimado, lo que les haya herido, todo hay que entregarlo y dejar que Cristo sane nuestra mente, alma y corazón. No siempre existirá una oportunidad cuando uno se arrepiente. Dios nos demanda abandonar dos cosas. Primero, nuestros malos caminos, que es lo externo. Ese es el primero. ¿Cuál es lo que Dios nos manda a dejar, a abandonar? Es nuestros malos caminos, que es lo externo. Y segundo, nuestros pensamientos, que son lo interno. Esto corresponde exactamente con la definición que antes hemos mencionado del arrepentimiento. Es un cambio interior de mente y de voluntad. Es un cambio interior de mente y de voluntad, seguido por un cambio externo de acción y conducta.
seguido por un cambio externo de acción y conducta. No podemos decir que verdaderamente hemos tenido un verdadero arrepentimiento cuando no hemos cambiado nuestras acciones y nuestra conducta. O no podemos decir que tenemos un verdadero arrepentimiento porque seguimos teniendo, no hemos cambiado nuestra mente ni nuestra voluntad. Nuestra mente siguen habiendo esos malos pensamientos, esos odios, esas amarguras. No podemos decir que tenemos un cambio externo de acción y conducta cuando en la iglesia somos unos y afuera somos otros. Seguimos exactamente sin haber ningún arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento es un cambio, repito, es un cambio interior de mente y voluntad, seguido por un cambio externo de acción y de conducta. Es por esto que la gente religiosa tiene problemas en entender y no lo puede practicar ni lo vive, ya que no tiene un verdadero arrepentimiento. Haciendo hincapié con lo que he mencionado anteriormente. ¿De qué sirve que digamos, soy arrepentido, soy nacido de nuevo, pero seguimos con nuestras malas conductas, nuestras malas acciones, nuestros malos pensamientos, nuestras malas voluntades? Vamos a Efesios capítulo 2 y vamos a leer el versículo 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice la palabra: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie que se gloríe. Entonces, la salvación es por medio de la fe. Para obtener fe es a través de creer. Y uno se puede, y obviamente también del arrepentimiento, que el arrepentimiento es el abandono del pecado. Ese es el verdadero arrepentimiento, el abandono del pecado, y no un remordimiento. Porque el remordimiento es que seguimos haciendo nuestras malas acciones, seguimos con malas conductas, seguimos en nuestros malos pensamientos, de una mala voluntad, pecamos, no hay ningún cambio en nuestra vida. Eso es un remordimiento, que nada más aparentamos algo, pero seguimos en el mismo pecado. Entonces, el arrepentimiento es el abandono del pecado. Ese es el arrepentimiento. Un arrepentimiento verdadero es el abandono del pecado. Un remordimiento es seguir haciendo lo mismo. Vamos a Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice la palabra: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a obtener la fe? ¿Oyendo qué? La palabra de Dios. Leerla, escudriñarla, estudiarla, para que tengamos fe, podamos creer a la palabra de Dios, y cuando seamos confrontados de nuestros pecados, hagamos y tengamos el abandono total de nuestros pecados. La palabra arrepentimiento en la Biblia literalmente significa la acción de cambiar. Vuelvo a repetir. La palabra arrepentimiento en la Biblia literalmente significa acción de cambiar. El verdadero arrepentimiento es algo más que el remordimiento, el lamento, el sentirse mal momentáneamente por el pecado. Implica más que simplemente alejarse del pecado. El diccionario bíblico Endermans habla del arrepentimiento como un cambio de dirección completamente. Es una rendición de la vida pasada para cambiar nuestro futuro o nuestra vida presente. En el Antiguo Testamento, el arrepentimiento o volverse a Dios de todo corazón
fue un tema repetitivo y constante y central por parte de nuestro Señor, por parte de los profetas, por parte de los patriarcas. Fue un mensaje que ellos constantemente hablaban. Si nosotros leemos Isaías, Jeremías, Lamentaciones, desde Génesis, Moisés, Josué, etcétera, siempre era constante el arrepentimiento y un mensaje central. Este mensaje, obviamente, el arrepentimiento era demostrado a través de ellos. En el Antiguo Testamento, el arrepentimiento lo demostraban a través de rituales como el ayuno, el vestirse de cilicio, el sentarse en cenizas, los lamentos, los llantos, las liturgias, para expresar un fuerte dolor por el pecado. Algunos de ellos que hacían este tipo de liturgias o este tipo de rituales, algunos sí eran verdaderamente sinceros, pero otros no lo eran. Es como hoy en día en diferentes iglesias es lo que pretenden hacer, ¿no? Como por ejemplo la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, ahorita que estamos vamos para la Semana Santa, previo a la Semana Santa, muchos dicen, vamos a ayunar, y dejan de comer carne. Pero no dejan la cerveza, no dejan de insultar, no dejan de blasfemar, no dejan de agredir, no dejan de bailar, pero están ayunando. Ellos dicen, voy a ayunar, dejo de ver la televisión. Eso para Dios no es ayuno. Eso no es ayuno. Posteriormente vamos a ver lo que es el ayuno bíblico, cómo hacerlo, por qué hacerlo y bajo la guianza y la dirección de la palabra de Dios. Pero eso algunos lo siguen haciendo hoy en la realidad. Se flagelan, se golpean, se abstienen de cosas pensando que eso es lo que le agrada a Dios, pero están completamente equivocados. Eso no agrada a Dios. Lo que agrada a Dios es un verdadero arrepentimiento, un verdadero cambio de actitud, un verdadero cambio de mente, un verdadero cambio, que dejemos el pecado completamente. Entonces, pero en la antigüedad, así ellos lo manejaban. En teoría, los rituales debían ir acompañados de un arrepentimiento verdadero. Nuevamente les repito, algunos lo hacían, algunos no. Que implicaba un compromiso de renovar la relación con Dios, un camino de obediencia a su palabra y de vivir correctamente. Sin embargo, en muchas ocasiones estos rituales solo representaban el remordimiento y el deseo de escapar de las consecuencias del pecado. Pero nuevamente volvían a las andadas. Lo podemos ver con el pueblo de Israel. Por eso el Señor los trajo vagando antes, cuando los sacó de la tierra de Egipto, los estuvo llevando en el desierto, vagando. ¿Por qué? Hasta que muriera esa generación, porque no había un verdadero arrepentimiento, era un remordimiento. El pueblo de Nínive, en el momento fue un remordimiento cuando Jonás habló y dijo que se arrepintieran porque el Señor iba a destruir a Nínive. Hubo un remordimiento, y si vemos en la Biblia, ellos ayunaron y lloraron y se tiraron en ceniza y silicio, pero nada más fue un remordimiento porque Dios terminó destruyendo Nínive, porque volvieron a sus pecados. Entonces no se apartaron en su totalidad de los pecados, sino fue un remordimiento. Cuando los profetas de la antigüedad exhortaban al pueblo a arrepentirse y cambiar, estaban llamados a un giro completo que surgía del corazón y de la voluntad de la persona. Los profetas llamaban tanto a la nación de Israel como a cada persona a entregar sus vidas, a apartarse de una vida dominada por el pecado y esclavizada por el mismo, y a relacionarse con Dios para vivir en una verdadera libertad, en su palabra y ser libres de la esclavitud del pecado. El gobernante soberano de todo, que es nuestro Dios, los quiere hacer verdaderamente libres, pero obviamente la gente no se quería apartar del dominio y de la esclavitud del pecado. Querían seguir en sus remordimientos nada más. Vamos al libro de Joel. Vamos a leer el capítulo 2, versículo 12 al 13. Joel
capítulo 2, versículo 12 y 13. Dice la palabra: por eso pues ahora dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro, con lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, convertíos al Señor vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Fíjense lo que dice la palabra. Por eso dice el Señor, convertíos a mí con todo, ¿qué? Vuestro corazón. Lo que Él quiere es un corazón arrepentido, con ayuno y lloro y lamento. Dice, rasgad el corazón, ya no las vestiduras, porque antes es lo que hacían: rasgaban las vestiduras, se echaban ceniza, y a todo el mundo les decían que según estaban arrepentidos, para no obtener el castigo del pecado, y posteriormente seguían haciendo en las andadas. Dice el Señor, convertíos a mí, dice vuestro Dios, porque Él es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Él no quiere castigar a nadie, Él no quiere lanzar a nadie al infierno. Nosotros somos los que seguimos en el pecado, nosotros somos los que queremos seguir en el libertinaje carnal y espiritual, y no queremos abandonar el pecado. Entonces obviamente Dios va a tener que ejercer castigo y juicio. Pero si nosotros nos apartamos del pecado, entonces no va a haber ni ira, no va a haber castigo, no va a haber juicio de parte de Dios. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la voluntad de Él. El tema del arrepentimiento continúa en el Nuevo Testamento. Desde Juan el Bautista, vamos a leer Mateo capítulo 3, versículo 2. Mateo 3. Vamos a leer desde el primer capítulo. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces ahí él empieza a estar hablando. Entonces él empieza a hablar y a decir acerca de ¿qué? Del arrepentimiento, que se arrepienta. Entonces si leemos en ese mismo capítulo 3, más adelante vemos que Juan les habla y les dice que abandonen sus pecados. Y dice la palabra que muchos eran bautizados por Juan el Bautista en el río del Jordán. Lo dice en el capítulo, versículo 6, perdón. Y dice, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Fíjense lo que el Señor, lo que ellos hacían. Se arrepentían, confesaban sus pecados y se bautizaban. Y el versículo 7 dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, fíjense, dice él que él les decía generación de víboras. ¿Y qué hacían los fariseos y los saduceos? Se enojaban. Por eso, ¿cómo terminó Juan el Bautista? Le cortaron la cabeza por hablar la verdad de Dios. Y aunque a nosotros nos corten la cabeza, hermanos, vamos a hablar la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Aunque a algunos les guste, aunque a algunos les incomode, aunque a algunos no les parezca, aunque digan que somos religiosos, nosotros estamos comprometidos a hablar la verdad de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Aunque seamos perseguidos, aunque nos insulten y termine nuestra cabeza en una charola, en una bandeja de plata como la de Juan el Bautista. Tenemos que hablar la verdad, mis hermanos, porque tenemos que confrontar. La gente tiene que ser confrontada. Yo les quiero decir algo en lo personal. Si a mí el Señor no me hubiera confrontado, hermanos, yo hubiera seguido muerto en mis delitos y en mi pecado. El Señor tuvo que sacar y exhibir mi pecado y confrontarme para que yo pudiera tener un verdadero arrepentimiento y pudiera abandonar todos esos pecados, todas esas inmundicias. Entonces, muchas veces
nosotros tenemos que ser exhibidos, porque todo sale a la luz, y más en hermanos o personas, más en hermanos que persisten en su pecado, persisten en sus adulterios, en sus fornicaciones, en sus mentiras, en sus hipocresías, en sus juzgar, en su falta de perdón. El Señor va a sacar todo tarde o temprano a la luz. Entonces, para que no seamos exhibidos, mis hermanos, arrepintámonos, confesemos nuestros pecados y enseñemos también esto a las personas que no conocen de Cristo, que se arrepientan de sus pecados para que sean completamente libres. Entonces, Juan el Bautista predicó el arrepentimiento. Nuestro Señor Jesucristo predicó el arrepentimiento. Mateo 4:17. Que ya lo leí, ya no lo busquen, ya lo leímos. Que él habló y dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, afirmando la misma predicación, la misma enseñanza que Juan el Bautista hablaba. Los dos llamaron urgentemente a la gente al arrepentimiento, porque la venida del reino estaba cerca. Muchos decidieron cambiar radicalmente sus vidas, abandonar el pecado, y lo demostraron en el bautismo, cuando ellos se bautizaron en el versículo, en Mateo 3, versículo 6, que ellos eran bautizados por Juan el Bautista en el Jordán, y eran bautizados con un profundo arrepentimiento, confesando sus pecados, cambiando su estilo de vida y su relación con todas las personas. Hay dos palabras griegas utilizadas en el Nuevo Testamento que nos ayudan a entender el significado más completo que habla acerca de la palabra, que es metanoia. Metanoia es la palabra griega de arrepentimiento. Y se divide en dos, esa misma palabra se divide en dos, que es meta y la otra palabra es noia. Vuelvo a repetir, la palabra griega para arrepentimiento es metanoia. Y esta palabra metanoia se divide en dos palabras, que es meta y la otra es noia. La primera palabra, que es meta, es un verbo. Que indica un cambio de mentalidad, que produce dolor por los errores cometidos. Y que es necesario un cambio de corazón y de acción. Esta palabra es utilizada en Mateo 27, versículo 3. Mateo 27, versículo 3. Esta palabra describe la culpa que sentía Judas por haber traicionado a Jesús, pero que no era verdaderamente un arrepentimiento, sino era un remordimiento. Vamos a leer lo que dice la palabra. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Vamos a leer el versículo 4, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Y se ahorcó. ¿Por qué se ahorcó? Porque se sentía, ¿qué? Culpable. Se sentía dolido por haber traicionado a nuestro Señor Jesucristo por esas 30 piezas de plata. Entonces tuvo ese dolor en su corazón, de tal manera que si en él en ese momento hubiera confesado su pecado, Dios lo hubiera perdonado. Pero ¿qué hizo él? Tanto sintió el dolor que agarró y se suicidó, se ahorcó. Entonces aquí esta es la palabra que se utiliza para un verbo, una acción. Él cometió esa acción
de irse a ahorcar. Él cometió ese error. Si él se hubiera nuevamente arrepentido, el Señor lo hubiera perdonado, pero no lo hizo de esa manera. El segundo verbo es noia. Ese es el segundo verbo. Noia es el cambio de opinión y de objetivo. Cambio de opinión y de objetivo. Gracias al conocimiento adquirido por la palabra de Dios. Este verbo y sustantivo relacionado con la palabra noia indican el verdadero arrepentimiento bíblico caracterizado por 4 elementos que ahorita vamos a tocar. 4 elementos. Número 1. El verdadero arrepentimiento Número 1. El verdadero arrepentimiento conlleva un cierto sentido de conciencia. Conlleva un cierto sentido de conciencia. De nuestra propia culpabilidad pecaminosa e insuficiencia. Vuelvo a repetir todo. Número 1. El verdadero arrepentimiento conlleva un cierto sentido de conciencia de nuestra propia culpabilidad pecaminosa e insuficiencia. Salmo 51, versículo 4 al 10. Salmo 51, versículo 4 a 10. Vamos a buscarlo, por favor. Dice la palabra: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu justicia. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este es el salmo que escribió David después de haber pecado contra Dios con Betsabé. Vamos al Salmo 109. Versículo 21 y 22. Dice la palabra: y tú, Jehová, Señor mío, favoréceme por amor de tu nombre, líbrame, porque tu misericordia es buena, porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. Punto número 2. El verdadero arrepentimiento
Número 2, el verdadero arrepentimiento comprende y se aferra a la misericordia de Dios. Que se encuentra en Jesucristo. Vuelvo a repetir, punto número 2. El verdadero arrepentimiento comprende y se aferra a la misericordia de Dios que se encuentra en Jesucristo. Salmo capítulo 51, versículo 1. Salmo 51, versículo 1. Dice la palabra: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Nos aferramos a la misericordia de Dios y le pedimos a Dios que nos perdone y que tenga misericordia. Salmo 130, versículo 4. Salmo 130, versículo 4. Dice la palabra: pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. ¿En quién hay perdón? En Él, en Dios, en Cristo Jesús. En Él hay perdón. Entonces tenemos que aferrarnos a su misericordia y ir y saber y estar convencidos que solamente Él es el único que nos puede perdonar. Punto número 3. El verdadero arrepentimiento significa un cambio de actitud y de acción con respecto al pecado Vuelvo a repetir, punto número 3. El verdadero arrepentimiento significa un cambio de actitud y acción con respecto al pecado. Ahí mismo, en el punto 3, el odio al pecado hace que la persona arrepentida se aleje de él y se vuelva hacia Dios. Vuelvo a repetir todo el punto 3. El verdadero arrepentimiento significa un cambio de actitud y acción con respecto al pecado. El odio al pecado hace que la persona arrepentida se aleje de él y se vuelva hacia Dios. Salmo 119, Salmo 119, versículo 128. Dice la palabra: por eso estimé recto todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Fíjense, y aborrecí todo camino ¿de qué? De mentira. El verdadero arrepentimiento, eso es lo que produce en nosotros, hermanos, que cambiemos nuestras actitudes, nuestras acciones y tengamos odio y sintamos esa repulsión por el pecado que hace a las personas que están arrepentidas que nos volvamos hacia Dios. Vamos a leer Job 42.
Job 42, versículos 5 y 6. Job 42, versículos 5 y 6. Dice la palabra: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. O sea que él aborrecía todo lo mal que había hecho y se arrepintió. Vamos a 2 de Corintios 7:10. Segunda de Corintios 7:10. Dice la palabra: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Cuando nosotros sentimos esa tristeza, porque hemos pecado, porque nos duele, porque nos quebranta, porque hemos ofendido a Dios y hemos ofendido a las personas que están a su alrededor, ¿qué produce el arrepentimiento? ¿Qué produce la tristeza? Arrepentimiento y salvación, porque la tristeza que el mundo da es para muerte. Punto número 4. ¿El verdadero arrepentimiento produce un radical? El verdadero arrepentimiento produce un radical y persistente búsqueda una persistente búsqueda de una vida santa, caminando siempre con Dios, en obediencia a sus mandamientos. Caminando siempre con Dios en obediencia a sus mandamientos. Voy a volver a repetir. Punto número 4. El verdadero arrepentimiento produce una radical y persistente búsqueda de una vida santa, caminando siempre con Dios en obediencia a sus mandamientos. Ese es el verdadero arrepentimiento y no simple un remordimiento. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19 al 22. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19 al 22. Dice la palabra: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan el nombre del Señor. Fíjense lo que dice, es una palabra tremenda, porque dice que nosotros nos apartemos de toda iniquidad y que busquemos el nombre de Cristo. Y él da ahí, el apóstol Pablo, ejemplos de utensilios que son para honra y otros para deshonra.
Entonces el apóstol Pablo nos dice que nosotros nos limpiemos de toda contaminación para que seamos instrumentos de honra y no de deshonra, para buenas obras, y que estemos limpios. Y dice que huyamos de todas las pasiones, todo pecado, toda inmoralidad. Ese es el verdadero arrepentimiento. Primera de Pedro 1:16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Dice la palabra: porque escrito está, sed santos, porque vosotros sois santos. Sed santos, porque yo soy santo, perdón. Dice, escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Eso es lo que dice el Señor. Entonces nosotros tenemos que apartarnos del pecado, arrepentirnos, vivir para Él, cambiar radicalmente, perseverar en su palabra, cambiar de camino, de dirección, vivir sus mandamientos, ser obedientes, porque Él es santo. Y sin santidad nadie le va a ver. La misión de nuestro Señor Jesucristo se centraba en llamar a los pecadores al arrepentimiento. Les doy el texto y yo lo leo. En Lucas 5:32 dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El llamado a la entrega absoluta es para todas las personas, no nada más para unos cuantos. ¿Por qué nada más unos cuantos? Porque unos cuantos son los que aceptan este llamado al arrepentimiento, pero no todos quieren aceptarlo. Lucas 13:5 dice la palabra: antes, si no os arrepentís, todos pereceréis de igual manera. Fíjense, dice que deben de arrepentirse, si no van a perecer, o sea, van a morir. ¿En qué? En sus pecados. En sus pecados. Al despedirse el Señor Jesucristo de los discípulos, Jesús les ordenó que llevaran su mensaje de arrepentimiento y de fe a todo el mundo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer: llevar el mensaje de fe y de arrepentimiento a todo, a todo el mundo, mis hermanos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero vivirlo nosotros, primero llevarlo, primero demostrar nosotros ese verdadero arrepentimiento y posteriormente hablarlo a los demás. Y nuevamente voy a ser un poco reiterativo. ¿De qué sirve que nosotros prediquemos, llevemos el mensaje, les demos discipulado, les hablemos a la gente de Cristo, si yo sigo atado a mis pecados, a mi mentalidad, a mis pasiones, a mis actividades deshonrosas, pecaminosas? ¿De qué sirve, mis hermanos? De nada. Por eso se dice que huyamos de esos pecados, de esas pasiones. Lucas 24:47. Lucas 24:47 dice: y se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Si leemos un versículo antes, que es el 46, dice: y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esta palabra que dice comenzando desde Jerusalén, ¿saben a qué se refiere? A la casa. ¿De dónde eran los judíos? De Jerusalén. Entonces, ¿qué les decía? Que primero comenzaran por su casa, por ellos mismos, y después salieran a predicar a los demás. Esto nos enseña que nosotros tenemos que comenzar primero por nuestra casa, por nosotros mismos, y después salir a predicar a todos los demás. Ahora, nosotros podemos decir: ay, es que yo tengo un esposo, una esposa inconversa, es que yo no puedo, etcétera. Hermanos, les quiero comentar algo. Si nosotros pagamos el precio, si nosotros nos arrepentimos, si nosotros entregamos todo a nuestro Señor Jesucristo,
tenemos que pagar el precio de rodillas. Y Dios se va a encargar del esposo o de la esposa. Él es el que va a tratar con el esposo o con la esposa, directamente el Señor. Nosotros pagamos el precio de rodillas, clamamos, nos arrepentimos, vivimos en santidad, vivimos su palabra, buscamos de Dios. Y Dios se va a encargar de aquellos hombres o mujeres que son tropiezo, que no quieren que busquemos, que quieren que nos apartemos de Dios. Nosotros hagamos lo de nosotros, nuestra parte, empezando por nuestra casa, por Jerusalén, nuestra casa, y posteriormente salimos y compartamos y prediquemos este arrepentimiento que el Señor Jesucristo nos ha mandado para que la gente sea libre. El arrepentimiento en la Biblia implica un cambio completo e irreversible de mente, de corazón y de acción. El arrepentimiento reconoce que nuestro pecado es una ofensa a Dios. Arrepentirse significa dar una vuelta completa, un giro de 180 grados de dirección, de mente, de corazón, desde el ego de mi ser hacia la gracia y la misericordia de Dios, desde el pasado hacia un futuro dirigido por los mandamientos de Dios, dirigido por el Espíritu Santo, reconociendo que el Señor reina por encima de toda nuestra existencia. Ese es el verdadero arrepentimiento que nosotros tenemos que vivir y ser verdaderamente libres en Cristo Jesús. Y por último, mis hermanos, les voy a dar estos textos bíblicos que ya los hemos hablado y estudiado en otras ocasiones, y ahí ustedes léanlo en casa de qué nos tenemos que arrepentir. Bueno, aquí hay varios textos bíblicos en los cuales mencionan los pecados uno a uno. Gálatas 5, 19 al 21. Gálatas 5, 19 al 21. Primera de Corintios 6, 9 al 11. Primera de Corintios 6, capítulo 6, versículo 9 al 11. Y Apocalipsis 21, 8. Ahí nos habla y nos dice quiénes son los que no entrarán en el reino de los cielos, quiénes son los pecadores, quiénes son los que cometen esas faltas. Y en cada libro, por ejemplo, en Gálatas, en Primera de Corintios, es el apóstol Pablo que está hablando a las iglesias, a la iglesia de los Gálatas, a la iglesia de Corintio. Les está hablando a ellos que se arrepientan y dejan esos pecados. Y en el caso de Apocalipsis 21:8, el que está hablando es nuestro Señor Jesucristo, que dice que nos arrepintamos y nos apartemos de esos pecados. Lean, por favor, mis hermanas, mis hermanos, tomen ese tiempo y lean todo lo que ahí dice, porque ahí dice que los cobardes, que los incrédulos, que los abominables, que los idólatras, fornicarios, hechiceros, etcétera, etcétera, no van a entrar al reino de los cielos. Algo muy importante que dice Apocalipsis 21:8, que los cobardes no van a entrar al reino de los cielos. El no orar, el no leer la Biblia, el no querer dejar los pecados es señal de cobardía, porque los tenemos tan arraigados los pecados que nos da, tenemos temores a apartarnos del pecado. Entonces ahí lo dice la palabra, que los cobardes no van a entrar al reino de los cielos. Entonces, mis hermanos, quitemos todo temor, quitemos todo miedo, quitemos toda inseguridad, arrepintámonos de nuestros pecados, mis hermanos. Si todavía por ahí tenemos algo arraigado, algo que no hemos confesado, que nos impide el avanzar en nuestra vida espiritual, o sabemos que eso está mal y lo seguimos haciendo, hermanos, no tentemos al Señor. No tentemos al Señor, arrepintámonos, cambiemos de mente, cambiemos de dirección, dejemos el pecado, vivamos la palabra, honremos a Dios, enamorémonos de Cristo, sirvámosle, busquemos, pero apartados del pecado, ser libres de la esclavitud del pecado para la gloria de nuestro Señor, porque Él quiere que nosotros seamos
verdaderamente libres. Y ya con esta enseñanza depende de nosotros. Depende de nosotros si queremos confesar nuestro pecado, si queremos entregarlo y pedirle al Padre en el nombre de Jesús que a través de su Espíritu Santo sane, restaure, nos liberte y haga su obra en nuestras vidas. Ya esto depende de usted, de mí y de la gente que nosotros les compartamos y les enseñemos este mensaje maravilloso que nuestro Señor Jesucristo dejó de un arrepentimiento que es la cura de la iglesia y el rompimiento de las cadenas de la gente que viene del mundo y del pecado para que sean libres en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Depende de usted, depende de mí, que Dios use nuestras vidas y seamos libres y por el abandono del pecado y podamos vivir en santidad. Que la palabra de Dios nos enseña, que Jesús nos dice, sed santos porque Él es santo, y que sin santidad nadie le va a poder ver. Que el Señor nos ayude, hermanos, y nosotros lo hagamos, lo activemos, lo realicemos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y para el descanso de nuestra alma, el descanso de nuestra mente, el descanso de nuestro corazón, porque nosotros no tenemos por qué seguir cargando cargas de pecados, de cadenas, de cosas malas e inmorales. Las cargamos porque no queremos entregarlas a Cristo Jesús y ser libres verdaderamente. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por tu bella palabra, por tu hermosa palabra que nos llena, que nos edifica, que nos provoca, que nos alienta, pero también, Señor, que nos hace ver la condición en que nosotros nos encontramos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, perdónanos, perdona nuestros pecados, perdona nuestra cobardía, perdona, Señor, todo lo malo que hemos hecho, nuestro libertinaje carnal y espiritual. Perdona cada uno de nuestros pecados, porque te hemos fallado. Hemos hecho lo malo delante de tus ojos, pero aquí estamos con un corazón contrito y humillado, pidiéndote, Padre, en el nombre de Jesús, que nos perdones, que nos hagas libres del cautiverio del pecado. Libértanos, Señor, que podamos abrir nuestra boca y confesar todo el pecado que tengamos arraigado. Padre, ayúdanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Libértanos, haznos libres por el poder de tu palabra, a través de tu hermoso Espíritu Santo. Sánanos, libértanos, ayúdanos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entregamos a ti todo el pecado, todo lo que estorba, cada dolor, cada sufrimiento, todo lo que nos ha estado causando amargura, odio, rencor. Padre, en el nombre de Jesús lo entregamos a ti. Perdónanos, ten misericordia, todo lo que nos ha ofendido, todo lo que nos ha herido y lastimado. Padre, ten misericordia en el nombre de Jesús. Haznos libres del cautiverio, haznos libres del pecado. Queremos, Señor, que la vieja naturaleza pase. Queremos ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Renuévanos, fortalécenos, restáuranos y sánanos. Padre, libértanos del pecado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Queremos ser libres de cautiverio y recibir tu paz, recibir tu gloria, tu majestad, y poder así vivir vidas en santidad que te agraden, mi Señor, que te honren, que te glorifiquen, que exalten tu santo y bendito nombre para la gloria tuya, mi Señor. Que podamos ser esas vasijas, esos vasos de honra y no de deshonra. Que podamos ser esos árboles, Señor, que demos mucho fruto para la gloria de tu nombre y que no seamos echados al fuego eterno. Ayúdanos a dar ese fruto para la gloria de tu santo y bendito nombre. Gracias por tu palabra, Padre. Te ruego que tu Espíritu Santo sea dedarguyendo, sea confrontando, siga haciendo la obra en nuestros corazones a través del descanso, a través del tiempo. Tú sigas sobrando en nuestra mente y nuestro corazón para la gloria de tu santo y bendito nombre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos.